¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 79, después de una cómoda noche de sueño en su habitación de hospital, convertida en dormitorio, Peter se despertó con el sol brillando en la habitación, arrojando un cálido resplandor sobre el espacio. MJ, su esposa, yacía acurrucada junto a él, su lindo rostro dormido adornado con una expresión pacífica. Todavía era su luna de miel, por lo que la noche anterior había estado llena de pasión ardiente y placeres carnales. Después de todo, esta era su primera noche a solas en una habitación desde que comenzaron su viaje. Todas las demás noches las pasaban con Joel, Tommy y Sarah en algún lugar cercano. Peter no pudo evitar sonreír mientras admiraba el rostro sereno y dormido de MJ, incluso mientras babeaba sobre su pecho. Qué linda, podría pasar el tiempo mirando a su esposa durmiendo, con la saliva saliendo de su boca. Cuando MJ se despertó, Peter le apartó suavemente un mechón de pelo de la cara. «Buenos días, preciosa», susurró, provocando una sonrisa soñolienta en su esposa. Las responsabilidades que les aguardaban fuera de los confines de su habitación privada se olvidaron por un momento mientras compartían un momento tranquilo y cariñoso. Sin embargo, el deber lo llamaba y, después de un tiempo, Peter se puso manos a la obra. Ese día era el día de atacar Fort Benning y tenía la intención de no dejar nada atrás. La base militar ofrecía recursos valiosos, armas y, tal vez, más soldados que se sumarían a su causa. El tiempo era esencial y Peter estaba decidido a despejar toda la instalación en un solo día. Después de prepararse, Peter reunió a su equipo para la misión. Con MJ a su lado, junto con Tommy y Joel, bajaron las escaleras y salieron del hospital. Una vez más, Michonne se quedaría para cuidar de Andre y Sarah. Como ahora tiene gente de confianza a su alrededor, ya no necesitaría salir y dejar a su hijo atrás. Algo que debería haber sido así desde el principio. Parece mucho más feliz de lo que parecía en el programa, pensó Peter mientras veía a Michonne dándole de comer el desayuno a su hijo. Después de intercambiar algunas palabras con Michonne, el grupo se preparó para partir, pero al salir se encontraron con una escena sorprendente. ¿Qué? El mayor, reconociendo las capacidades y el liderazgo de Peter, no solo dio su aprobación sino que también movilizó un número significativo de soldados para unirse a la causa. Fuera de los muros del hospital, se alineaba un convoy de Hummers y camiones militares, soldados uniformados preparados para la misión. Más de 100 voluntarios, armados y listos, ofrecieron sus servicios a Peter. El propio mayor se acercó, con un gesto de aprobación evidente en su expresión. Estos soldados se ofrecieron a ayudar con la operación de Fort Benning. Están bajo su mando, si los acepta, afirmó el mayor Lewis con un saludo militar, reconociendo a Peter como una autoridad superior a él. Aunque la parte del trato de Peter no estaba completamente completada, ya había tenido un gran impacto en todos los soldados, incluido su comandante. Peter, aunque sorprendido por el apoyo abrumador, no dudó. Aprecio su confianza. Hagamos esto. ¿Son todos tuyos? El mayor asintió con la cabeza. Estaré esperando escuchar las buenas noticias. Todos los camiones de ayer han sido vaciados y reabastecidos. En cuanto me llames por radio, los enviaré para que los transporten. Después de una breve charla, el convoy se puso en marcha con Peter y su grupo a la cabeza en su todoterreno policial, seguidos por los vehículos militares. El zumbido de los motores y los movimientos sincronizados del convoy transmitían una sensación de propósito y determinación. Los soldados, inspirados por las demostraciones previas de destreza de Peter, estaban ansiosos por seguir su ejemplo. Mientras conducían hacia Fort Benning, abandonando la ciudad y acelerando por la autopista, la perspectiva que alguna vez fue desalentadora ahora parecía conquistable. Después de horas de recorrer las carreteras desoladas, Peter y su convoy de soldados finalmente llegaron a Fort Benning. La enorme base militar, otrora un símbolo de seguridad, se alzaba ante ellos. Un cartel proclamaba orgullosamente: «Bienvenidos a Fort Benning», un marcado contraste con la cruda realidad a la que estaban a punto de enfrentarse. El diseño abierto de la base, sin la habitual estructura cerrada, era un testimonio de su funcionalidad anterior. Sin embargo, el estado actual del mundo exigía defensas cerradas. Al acercarse a la entrada, Peter vio lo que esperaba. Las puertas improvisadas, que debían haber sido construidas después del brote, estaban parcialmente abiertas y una pequeña horda de zombies rondaba por las inmediaciones. Era evidente que la base había caído en manos de los infectados.
La ausencia de un perímetro seguro alrededor del enorme complejo significaba que los zombies habían encontrado la manera de entrar por rutas alternativas. Peter no pudo evitar pensar en la oportunidad perdida, que fue no haber cerrado toda la base cuando comenzó el brote. Si hubieran cerrado este lugar, habría sido una buena base en lugar de la ciudad, pensó Peter. Aunque la ciudad tampoco estaba cerrada, tenía planes de hacer una vez que estuviera despejada. Cuando el convoy giró hacia la entrada, Peter y los demás notaron a los zombies dispersos por todos lados, muchos de los cuales eran ex-soldados todavía en uniforme. Peter se comunicó por radio con los soldados y les ordenó que se detuvieran y no dispararan. Al salir de su todoterreno policial, desenvainó la espada de Michonne y avanzó rápidamente hacia la pequeña horda. Decapitando a cada zombie con golpes precisos, Peter demostró un dominio de la espada que siguió impresionando a los soldados que lo seguían. Después de despachar al grupo inicial, Peter regresó a su vehículo. Las puertas estaban parcialmente abiertas, ofreciendo un paso estrecho para que el convoy pudiera avanzar. Liderando el camino, guió a los vehículos hacia la base. Mientras avanzaban, Peter permaneció alerta, con los ojos atentos en busca de señales de posibles amenazas. Era muy consciente de que una multitud de peligros podrían acechar dentro del aparentemente desierto Fort Benning. Mientras conducía por el largo camino que conducía a la base, Peter no podía quitarse de la cabeza la idea de que el fuerte Benning de este mundo había caído más rápido que su contraparte televisiva. La naturaleza rápida e implacable de los zombies en esta combinación de mundos probablemente había jugado un papel decisivo. Después de todo, estos infectados no eran los tradicionales caminantes lentos, sino ágiles, rápidos e implacables, creando una ola insuperable que abrumaba las defensas. A medida que se adentraban en la base, Peter se mantuvo alerta, buscando señales de minas terrestres o cualquier sistema de seguridad automatizado que pudiera haberse instalado. Los amplios recursos del ejército a menudo incluían ese tipo de medidas de protección, y Peter estaba decidido a no permitir que sus hombres cayeran víctimas de ellas. Afortunadamente, las inmediaciones parecían estar libres de minas terrestres o de cualquier defensa automatizada. La tensión en el aire se alivió un poco, pero mantuvieron la guardia en alto mientras continuaban su aproximación. Al llegar al final del camino, el convoy entró en el enorme complejo tipo campus que era Fort Benning. Grandes edificios se extendían por toda la zona, intercalados con campos abiertos que presumiblemente se utilizaban para ejercicios de entrenamiento. Fort Benning, al ser una importante instalación militar, incluía grandes cuarteles para soldados, edificios administrativos para operaciones de mando, campos de entrenamiento para ejercicios militares e instalaciones especializadas para diversos fines. Era enorme, como un gigantesco campus universitario. Lamentablemente, la base militar, que antes estaba meticulosamente organizada y disciplinada, ahora mostraba las cicatrices caóticas del reciente brote. Barricadas y sacos de arena bloqueaban los caminos al azar y los restos de vehículos indicaban los intentos apresurados de controlar la situación. Los soldados infectados vagaban sin rumbo o se agrupaban en hordas aleatorias. La base militar, que alguna vez fue disciplinada, había sucumbido al ataque implacable de los no muertos. En un cruel giro del destino, quienes una vez defendieron a la nación ahora eran una gran amenaza para sus habitantes. Al llegar al primer grupo de edificios, una horda de alrededor de 100 zombies dirigió su atención hacia el convoy que se acercaba. Peter asumió el mando y dio órdenes rápidamente por radio. Escuchen, quiero que cada uno de ustedes se dirija al edificio más cercano y se suba a la cima, ordenó, solo abran fuego cuando estén todos fuera del alcance de los infectados. Los alejaré y comenzaré a reducir la manada mientras tanto. Sin dudarlo, los soldados se movilizaron. Peter, armado con la espada de Michonne, corrió hacia la horda que se acercaba, cortando hábilmente a los zombies mientras maniobraba hábilmente entre ellos. Los soldados se dirigieron rápidamente al edificio más cercano, utilizando sus vehículos como plataformas improvisadas y algo de trabajo en equipo para subir al techo. Mientras los soldados ascendían, abrieron fuego contra la horda de zombies, con cuidado de no alcanzar a Peter, que bailaba entre los no muertos con precisión letal. El rítmico estruendo de los disparos resonó por toda la base mientras los soldados eliminaban con destreza a los infectados desde sus posiciones elevadas. Sin embargo, los sonidos distantes de los disparos actuaron como un faro, atrayendo a más zombies de la vasta extensión de Fort Benning hacia la fuente del ruido. No pasó mucho tiempo antes de que más hordas se acercaran a la zona sitiada, presentando un ataque implacable.
En lo profundo del sótano de un edificio al otro lado del fuerte, un gran grupo de soldados que se habían estado escondiendo de los infectados oyó los disparos. La esperanza brilló en sus ojos, reemplazando la desesperación que los había consumido durante su confinamiento. Estos soldados estaban hambrientos, aislados e inseguros del mundo exterior, pero el sonido de los disparos les sirvió como un salvavidas, un rayo de esperanza que creían perdido. Escenarios similares se desarrollaron en toda la base, donde grupos de sobrevivientes, escondidos en diferentes secciones, oyeron los disparos y se atrevieron a soñar con ser rescatados. La llegada inesperada de Peter y sus fuerzas dio vida a sus esperanzas que se estaban desvaneciendo. La batalla sin cuartel contra la horda de zombies persistió durante horas mientras Peter, armado con la espada de Michonne, abría paso con destreza entre los no muertos. El sonido de los disparos resonó en Fort Benning, actuando como un canto de sirena que atrajo a más zombies al lugar. Los soldados, a salvo en el tejado, disparaban constantemente. Cada disparo era un paso hacia la recuperación de la base militar. Poco a poco, después de varias horas, la horda fue disminuyendo y el flujo constante de zombies se redujo a un goteo. El piso de la base estaba ahora cubierto de los cuerpos de los infectados caídos, un testimonio del esfuerzo incansable de Peter y sus fuerzas. Cientos, si no miles, de zombies habían encontrado su fin. Peter observó las consecuencias, seguro de que habían erradicado a la mayoría de los infectados dentro de la base. Satisfecho con el progreso, Peter envainó la espada de Michonne y tomó el mando una vez más. Buen trabajo, todos. La mayoría de los infectados han caído, pero aún no hemos terminado. Baja de ahí y prepárate para barrer el terreno. Necesitamos asegurarnos de que hasta el último rezagado sea eliminado. Cuando los soldados descendieron de su posición estratégica, se reagruparon con Peter. La mayor parte de la misión se había cumplido y la amenaza de los no muertos se había neutralizado significativamente. Ahora, el enfoque se centró en limpiar la base edificio por edificio y campo por campo. Peter y MJ los siguieron a un ritmo relajado, supervisando la operación en curso. En casi todos los edificios descubrieron supervivientes. Grupos de 2 a 10 personas se apiñaban juntas, agradecidas por el rescate y la promesa de sustento. Grupos más grandes, de entre 30 y 50 personas, surgieron de varios rincones de la base. Los supervivientes eran una mezcla de personal militar y civiles que habían buscado refugio en Fort Benning. Cuando terminaron de despejar la base, se encontraron con unos 200 sobrevivientes. Muchos eran soldados y, entre ellos, algunos tenían altos rangos, incluido un coronel. Aunque el alivio inmediato de ser rescatado era palpable, Peter no podía quitarse de encima la sensación de que esas personas de alto rango le causarían problemas. Después de todo, se habían acostumbrado a estar en una posición de poder, por lo que seguir a Peter, un hombre que no pertenece al ejército, probablemente le resultará degradante. Dejando de lado los pensamientos sobre posibles problemas futuros, Peter y su equipo pasaron a la siguiente fase. Saqueo. Las recompensas eran abundantes. Entre la creciente lista de botín se encontraban municiones de todos los calibres, armamento de uso militar, uniformes, vehículos, explosivos, lanzamisiles y otros tesoros invaluables y suministros necesarios. Los ojos de Peter se abrieron de par en par con absoluta incredulidad y deleite mientras observaba el arsenal que tenía ante sí. Era una pila de riquezas que superaba sus expectativas más descabelladas. Los soldados observaron cómo la emoción de Peter se convertía en una risa maniática que resonaba por toda la cavernosa base. La visión dejó a algunos de ellos preguntándose si estaban siguiendo al líder correcto. Sin embargo, antes de que la incertidumbre se apoderara de él, MJ dio un paso adelante con expresión exasperada. Con un movimiento rápido, le dio una sonora bofetada en la nuca a Peter, deteniendo su risa de repente. Peter se llevó la mano a la cabeza y miró a MJ con una mirada traicionera. ¿Qué demonios fue eso? MJ puso los ojos en blanco. Estás asustando a los soldados, los propios soldados, al presenciar este acto inesperado, no pudieron evitar reír. Peter puede ser un poco extraño a veces, pero al menos no es aburrido. Después de que MJ calmara rápidamente la risa maniática de Peter, la realidad de la situación exigía atención. Peter se comunicó por radio con el mayor Lewis y le ordenó que enviara el transporte a buscar el botín. Aunque el mayor sabía que Peter tendría éxito después de presenciar su poder y habilidad, no pudo evitar sentirse sorprendido e impresionado. Los problemas en los que había trabajado durante días fueron resueltos por Peter en solo 24 horas.
En este punto, no le importaba cumplir con su parte del trato. Después de todo, ¿por qué no querría seguir a Peter? No le ha traído más que éxitos a su campamento. En pocas horas, un convoy de camiones de 18 ruedas, furgones y vehículos de transporte militar llegó al lugar. Y, como antes, Peter tomó el mando y organizó de manera eficiente el proceso de carga. Mientras los soldados cargaban diligentemente los camiones con el botín de su conquista, la audición mejorada de Peter captó susurros entre los oficiales de alto rango recién rescatados. El coronel, el de mayor rango entre ellos, parecía ser el centro de atención de la discusión. Su descontento era palpable. Cuestionaban la autoridad de Peter y expresaban abiertamente su creencia de que el coronel debía liderar la operación. Un oficial comentó: ¿Quién es este tipo? ¿Cómo terminó a cargo de nosotros? Somos soldados, no sus secuaces personales. Los murmullos de aprobación se extendieron, alimentados por su ego y su deseo de familiaridad con la jerarquía militar. Peter, que oía la conversación desde lejos, suspiró molesto. Sabía que la dinámica de poder se convertiría en un problema tarde o temprano. Estos oficiales ignorantes vieron una oportunidad de recuperar su sentido de autoridad, pero por ahora Peter desestimó su descontento y se concentró en asegurar el botín. No tenía tiempo ni paciencia para entablar una lucha de poder con esos idiotas en ese momento. Encontraré una manera de ocuparme de ellos más tarde, pensó Peter, con un brillo peligroso en sus ojos. A medida que el sol se hundía en el horizonte, arrojando un resplandor anaranjado sobre el saqueado Fort Benning, el proceso de carga estaba a punto de completarse. Cajas de municiones, cajones de armas y diversos suministros militares fueron cargados en los camiones. Se llevaron hasta la última mota del botín sin dejar ni una sola migaja. Tras echar un último vistazo al botín que habían conseguido, Peter decidió que era hora de marcharse. El convoy, ahora cargado con el botín de su incursión, cobró vida y salió de la base rumbo a la carretera. Pero ahora que tenía tantos vehículos, Peter decidió regresar a casa con estilo. Así que, en lugar de su habitual todoterreno policial, Peter optó por viajar en uno de los tanques que acababan de adquirir. Mientras se unían a la interminable fila de vehículos en la carretera, Peter y MJ encontraron un lugar cómodo en la superficie del tanque. Abrazados, se maravillaron ante el cielo nocturno, sin la obstrucción de la contaminación lumínica que alguna vez ahogó las estrellas. El apocalipsis tenía sus aspectos positivos, y el brillante cielo nocturno era uno de ellos. La carretera se extendía ante ellos, una caravana de vehículos militares que regresaban al hospital. Viajando sobre un tanque, Peter y MJ sintieron una sensación de triunfo. Habían logrado una victoria importante, adquiriendo no solo suministros sino también un símbolo de autoridad, una línea de tanques y otros formidables vehículos militares que avanzaban rugiendo por la carretera. El viaje de regreso a casa brindó un raro momento de paz. Los soldados, cansados pero satisfechos, se regocijaban por el éxito de su misión. Peter no podía evitar apreciar la unidad forjada frente a la adversidad. Sin embargo, bajo las estrellas y el silencioso zumbido de los motores, Peter seguía siendo consciente del creciente descontento entre los oficiales de alto rango. Peter sabía que manejar los egos sería un desafío, pero no era un desafío que tuviera la intención de enfrentar de frente. Les daré una oportunidad para que se calmen y se conviertan en parte del grupo, pero si intentan algo, entonces tendré que deshacerme de ellos. Peter pensó en matarlos esta noche mientras todos dormían, pero al final decidió no hacerlo. Técnicamente, no habían hecho nada, así que les daría una oportunidad, y solo una. Después de un largo y triunfal viaje de regreso, el convoy, cargado de botín y todo tipo de vehículos militares, finalmente regresó al hospital. La vista de la impresionante caravana sorprendió a todos los que se encontraban en el campamento, y el tamaño del botín obligó a estacionar una parte importante del convoy fuera del hospital. Peter, imperturbable, ya había planeado ampliar el campamento para abarcar toda la ciudad, por lo que la situación del estacionamiento fue un inconveniente menor. Cuando todos desembarcaron, el campamento los recibió con vítores y aplausos. La gente, que ya estaba agradecida por las hazañas anteriores de Peter, ahora estaba asombrada por la gran cantidad de suministros y armas que había traído de regreso. Peter, su nuevo héroe, no era ajeno a la admiración de la gente. Simplemente se puso a dirigir el proceso de descarga con la eficiencia de un comandante experimentado. Los soldados, cansados pero orgullosos, se apresuraron a descargar, listos para unirse al resto de los residentes del campamento en la celebración.
Se encendieron fogatas por segundo día consecutivo y el olor de la comida cocinada inundó el aire, un marcado contraste con la atmósfera sombría habitual de supervivencia que se vieron obligados a vivir antes de la llegada de Peter. En medio de las festividades, Peter no pudo evitar notar que el coronel y su facción se llevaban al mayor Lewis a un lado para tener una conversación privada. La reunión secreta levantó sospechas, lo que llevó a MJ a mirar a Peter con una ceja levantada. ¿Cuándo planeas lidiar con esas ratas desagradecidas? Han estado conspirando desde que las salvamos. Peter se encogió de hombros con indiferencia y respondió: solo les estoy dando una oportunidad para que cambien de opinión. Que entren en razón o hagan algo. En cuanto se les ocurra planear algo contra nosotros, los haré desaparecer. Su audición sobrehumana era su ventaja. Podían conspirar todo lo que quisieran, pero al final no podrían hacer nada. Horas después, cuando la celebración se había calmado y todos se iban a dormir, el mayor se acercó a Peter con una mirada vacilante, casi incómoda. Antes de que el mayor pudiera expresar sus preocupaciones, Peter preguntó de manera preventiva: ¿se trata de su reunión con el coronel y sus hombres? ¿Lo hicieron?, murmuró Peter, con los ojos brillando peligrosamente, asustando al pobre mayor. ¿Y qué opinas al respecto?, preguntó, casi con indiferencia. El mayor, rápido en afirmar su lealtad, respondió enfáticamente: de ninguna manera. Estoy contigo. Hice un trato y soy un hombre de palabra. Tienes mi lealtad, lo juro. Peter asintió, reconociendo la integridad del mayor. Antes de dirigirse a su habitación, Peter preguntó casualmente: ¿te pidieron específicamente ayuda? El mayor se calmó un poco antes de admitir: no, se fueron después de darse cuenta de que yo no simpatizaba con su causa. Pero han estado hablando con mis hombres durante toda la noche. Y muchos de ellos me han estado informando conversaciones similares. Parecen estar reclutando, ya veo. Peter, con un dejo de ominosa certeza, le aseguró: no te preocupes por el coronel y su grupo, se habrán ido antes de la mañana. Con una rápida palmadita en el hombro del mayor, Peter continuó hacia su habitación, la implicación de lo que les sucedería a los alborotadores flotaba pesadamente en el aire. El miedo brilló en los ojos del mayor mientras observaba a su nuevo líder irse, agradecido de que su lealtad a Peter lo hubiera salvado del destino que esperaba a los oficiales disidentes. A medida que amanecía en el campamento, se reanudaba el ajetreo habitual de la vida postapocalíptica. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una sensación de inquietante comprensión se instalara en ellos. Los oficiales de alto rango rescatados de Fort Benning no estaban por ningún lado. Los susurros resonaban en el campamento mientras la gente preguntaba qué había pasado, a dónde habían ido. Sus pertenencias habían desaparecido y parecía que se habían desvanecido en el aire. El mayor, con una mezcla de asombro y miedo en sus ojos, no pudo evitar mirar de reojo a Peter. El misterioso líder había prometido a los oficiales que se irían antes de la mañana y lo había cumplido. Sin embargo, el mayor no podía comprender cómo Peter había logrado semejante hazaña. Matar a un grupo de personas en un campamento densamente poblado sin ser detectado y borrando todo rastro parecía inverosímil, pero las pruebas que tenía ante sí sugerían lo contrario. Acercándose a Peter con cautela, el mayor tartamudeó: ¿cómo? Quiero decir, ¿realmente se fueron? ¿Qué hiciste? La respuesta de Peter fue una sonrisa escalofriante que le provocó escalofríos al mayor. A veces es mejor no hacer demasiadas preguntas, mayor. Solo debes saber que cumplo con mis promesas. El mayor, con el miedo grabado en su rostro, asintió vacilante. En ese momento, un juramento silencioso se formó en su corazón. Juró que nunca traicionaría a Peter ni pensaría en traicionarlo. El poder y la eficiencia que demostraba su enigmático líder exigían respeto y una buena dosis de miedo. Sin que el mayor y cualquier otra parte sospechosa en el campamento lo supieran, Peter no había recurrido al asesinato en plena noche. En cambio, simplemente los despidió. Con un simple movimiento de su mano y la sutil manipulación de portales, Peter había reubicado a todo el grupo de disidentes. Pero Peter les permitiría pensar lo que quisieran. Observaba el miedo persistente del mayor con una sensación de diversión y satisfacción. Ese miedo serviría como elemento disuasorio, un recordatorio de que las capacidades de Peter se extendían mucho más allá de lo que el ojo podía ver. Mientras tanto, en lo alto de un rascacielos en Hong Kong, China, el coronel y sus desconcertados hombres se despertaron en una fría mañana. El imponente paisaje urbano, devastado por el brote de zombies, los rodeaba.
La confusión y la comprensión se reflejaron en sus rostros cuando se dieron cuenta de que estaban en lo alto de una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, lo que significa muchos infectados. El coronel, momentáneamente aturdido, observó el horizonte desconocido, la vista de millones de zombies vagando por las calles de abajo le envió escalofríos por la columna. Las preguntas se agolpaban en sus mentes mientras lidiaban con la naturaleza surrealista de su situación. Lejos del campamento militar que una vez conspiraron para controlar, ahora se encontraban en un infierno mucho peor del que habían rescatado. Una vez que los incordios ávidos de poder se habían deshecho de ellos, Peter se tomó un momento para examinar el campamento transformado. Los soldados, antes desesperados y asustados, ahora esperaban sus órdenes con un aire de certeza y expectación. Peter sabía que el siguiente paso lógico era consolidar sus fuerzas para despejar la ciudad. Mientras el sol de la mañana bañaba el campamento con un cálido resplandor, reunió a los soldados en un patio central. «Escuchen todos». La voz de Peter, amplificada por un sistema de altavoces improvisado, resonó por todo el campamento. Los soldados, tanto los veteranos como los recién reclutados, se reunieron a su alrededor, con la atención puesta directamente en su enigmático líder. Peter continuó. Hoy, nos expandimos más allá del hospital y nos convertimos en un verdadero hogar para vivir. Con los suministros que hemos adquirido y la mano de obra que hemos ganado, tenemos los medios para asegurar este lugar y hacerlo nuestro. Un murmullo de aprobación se extendió entre la multitud cuando Peter habló de nuevo. Los infectados son predecibles. Se sienten atraídos por el sonido, actúan como bestias voraces y no pueden escalar paredes si son lo suficientemente altas. Vamos a usar eso a nuestro favor. Manténganse en grupos, muévanse en silencio y utilicen el terreno elevado. Atráiganlos con ruido controlado y, cuando necesiten despejar edificios, utilicen grupos pequeños y rápidos para atraerlos al descubierto. La seguridad está en los números, la eficiencia en la estrategia. Demostrémosles de qué estamos hechos. Mientras Peter describía el plan, vio que la determinación brillaba en los ojos de los soldados. Estaban listos para seguirlo en medio del caos, armados con la confianza que Peter les había infundido. La promesa de recuperar la ciudad y convertirla en un nuevo hogar alimentó su determinación, transformando la incertidumbre en propósito. Una vez concluido el discurso, los soldados se dispersaron y se prepararon para la difícil tarea que les esperaba. Se revisaron las armas, se cargaron las municiones y se sincronizaron los dispositivos de comunicación. El sonido de las botas y los murmullos llenaban el aire mientras los soldados se preparaban para la operación. Peter, satisfecho con la respuesta, se dirigió al frente, dispuesto a dar ejemplo. El primer paso fue asegurar el entorno del hospital y avanzar lentamente hacia el exterior. Antes de partir, Peter designó a un grupo de confianza para que custodiara las instalaciones médicas, garantizando su seguridad y la protección de quienes se quedarán atrás. El resto de los soldados formaron una formidable línea, armados y listos para marchar hacia el territorio infectado. Al llegar a la puerta del campamento del hospital, Peter reunió a los soldados para una última sesión informativa. Recuerden el plan y estén atentos a cualquier nueva orden, les recordó. Permanezcan alerta, muévanse en silencio y cuídense las espaldas. Tenemos los números, la potencia de fuego y la inteligencia. Recuperemos esta ciudad. Los soldados, armados y concentrados, se dispersaron por las calles cuando las puertas se abrieron, abriendo inmediatamente fuego contra los infectados más cercanos. Bajo el sol abrasador, los soldados se movían con precisión por las calles, y sus pisadas resonaban en el silencioso telón de fondo de la otrora próspera ciudad. Peter, ubicado estratégicamente detrás del grupo junto a MJ, dirigía sus movimientos con la delicadeza de un comandante experimentado. Equipo Alfa, barran el lado izquierdo de esta calle. Bravo, cubran el lado derecho. No se acerquen demasiado y recuerden atraer a tantos infectados como puedan hacia el grupo principal, ordenó Peter a través de un pequeño dispositivo de radio, con voz clara y autoritaria. Los soldados, armados y vigilantes, se movían en grupos coordinados, cada paso era un testimonio de su entrenamiento y de su nueva unidad. Los infectados, atraídos por la presencia de los vivos, se precipitaron hacia los soldados, y sus horribles gemidos llenaron el aire. Cuando los soldados se encontraron con la primera ola de infectados, la guía de Peter se volvió crucial. Equipo Bravo, atráiganlos al espacio abierto junto a la tienda de comestibles. Un pelotón de fusilamiento espera su llegada en el techo, ordenó, mientras sus ojos escudriñaban los alrededores en busca de posibles amenazas.
Los soldados, siguiendo el ejemplo de Peter, ejecutaron el plan con destreza. El ruido controlado alejó a los infectados de las calles estrechas, creando una línea de visión clara para los soldados en los tejados. Se produjeron disparos que resonaron por la ciudad mientras los soldados eliminaban con eficacia las amenazas que se acercaban. Los soldados, que avanzaban metódicamente, calle por calle, se enfrentaron a diversos desafíos. Algunos infectados acechaban en callejones oscuros, mientras que otros salían a trompicones de edificios en ruinas. Peter, utilizando sus sentidos mejorados, anticipó el peligro potencial y ordenó a los soldados que sortearan los obstáculos con precaución. Cuando llegaron al primer grupo de edificios, Peter hizo una señal a un pequeño equipo de respuesta rápida. Equipo Charlie, despejen el primer piso de ese edificio de apartamentos. Háganlos salir si es necesario, pero sean rápidos y eficientes, ordenó. El equipo, armado con precisión y agilidad, entró en el edificio. El ruido controlado y los movimientos estratégicos llevaron a los infectados al exterior, donde el pelotón de fusilamiento que los esperaba neutralizó rápidamente la amenaza. Peter observó con ojo atento, garantizando la seguridad de sus soldados. El avance era pausado, los soldados avanzaban con un ritmo metódico. A medida que despejaban cada calle y edificio, la ciudad comenzó a sacudirse lentamente las cadenas de los infectados. Peter, siempre un paso por delante, los guiaba por estrechos callejones y espacios abiertos, aprovechando el entorno a su favor. MJ, de pie junto a Peter, no pudo evitar maravillarse ante la eficiencia de la operación. «Has dominado esto como una ciencia», comentó con admiración evidente en sus ojos. Peter, concentrado en la tarea que tenía entre manos, asintió. «Se trata de entender sus patrones y usar nuestras fortalezas contra sus debilidades. Recuperaremos completamente esta ciudad para el final de la semana». Los soldados, impulsados por un sentido de propósito y guiados por el liderazgo de Peter, siguieron adelante. El avance del primer día tal vez solo cubrió unas pocas calles y los edificios que se alzaban sobre ellas, pero marcó un paso significativo hacia la recuperación de la ciudad. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las calles despejadas, Peter se dirigió a las tropas. «Hemos avanzado mucho hoy. Regresemos al campamento y descansemos un poco. Mañana continuaremos con la limpieza». Al regresar al campamento sin ninguna baja, la moral de los soldados subió significativamente. No solo tenían comida y potencia de fuego, sino que ahora contaban con el éxito de una operación perfecta. Mientras comían y contaban a los numerosos civiles del campamento sus experiencias al despejar la ciudad, todos no pudieron evitar sonreír. Algunos incluso susurraban entre ellos, debatiendo a qué casa elegirían mudarse una vez que la ciudad fuera segura para vivir. MJ también lo escuchó y se volvió hacia Peter. «Sé que no estaremos aquí por mucho tiempo, pero también deberíamos encontrar un buen lugar para vivir, por si alguna vez volvemos de visita». Peter se encogió de hombros. «Claro, no me importa». Le dejaría todo eso a ella, ya que realmente no le importaba dónde vivirían durante el corto tiempo que estarían allí. Después de varios días de trabajo incansable y maniobras estratégicas, los soldados, bajo el liderazgo experto de Peter, limpiaron con éxito toda la ciudad de los implacables infectados. Las calles, que antes estaban desoladas, ahora eran un testimonio de su perfecto trabajo en equipo. Calle por calle, edificio por edificio, habían erradicado sistemáticamente la amenaza que había asolado la ciudad. Incluso encontraron más de 100 sobrevivientes, todos escondidos en lugares al azar por toda la ciudad, esperando que alguien viniera a salvarlos. Al tercer día de la operación, mientras se adentraban más en el corazón de la ciudad, los soldados se toparon con un rostro familiar. Morgan Jones y su familia, incluida su esposa, que no había corrido la misma suerte que en la serie, se quedaron conmocionados y asustados al ver por primera vez al grupo bien armado que despejaba su barrio. Sin embargo, el miedo inicial dio paso al alivio cuando se dieron cuenta de que no eran hostiles. Resultó que la familia Jones había estado debatiendo si unirse al campamento hospitalario desde que Rick les había informado al respecto. El miedo los había mantenido confinados en la seguridad de su hogar, pero la vista de tantos soldados despejando eficientemente el área los convenció de que podría ser una apuesta más segura unirse al campamento organizado. Después de una breve discusión con Peter y MJ, aceptaron formar parte del campamento, sumándose al creciente número de sobrevivientes. El último día de la operación, cuando los soldados regresaron victoriosos al campamento, se encontraron con una celebración que resonó en las calles, que antes estaban en silencio.
Se vieron rostros emocionados, se compartieron alimentos y bebidas mientras todos se deleitaban con el logro de despejar la ciudad. Parecía que la pesadilla finalmente había terminado. Sin embargo, Peter, siempre pragmático, sabía que todavía había trabajo por hacer. Mientras el ambiente festivo se prolongaba, atrajo la atención de la multitud y dio un paso adelante. «Escuchen todos», anunció Peter, y su voz se escuchó entre la multitud que aplaudía. «Hemos hecho un trabajo increíble limpiando la ciudad, pero nuestro trabajo no ha terminado. Todavía tenemos que limpiar los restos, quemar todos los cuerpos y deshacernos de cualquier moho sospechoso. No podemos arriesgarnos a que queden restos de la infección». Un silencio cayó sobre la multitud mientras Peter continuaba. «En segundo lugar, aunque la ciudad está segura actualmente, no permanecerá así por mucho tiempo. Necesitamos cerrar toda la ciudad para evitar que otros infectados entren. Esta no será una tarea fácil, pero si trabajamos juntos, finalmente podremos asegurar la ciudad y todos podrán mudarse a cualquier casa que deseen, siempre y cuando no esté ocupada ya». El entusiasmo inicial cambió a un tono más serio cuando Peter describió las tareas pendientes. La multitud, si bien comprendía la necesidad de la limpieza y la fortificación, no pudo evitar sentir un poco de decepción por el hecho de que sus sueños inmediatos de regresar a una vida seminormal aún no se pudieran cumplir. Sin embargo, la determinación de los campamentos no se detuvo. Tal vez tuvieran que esforzarse un poco más, pero pronto conseguirían lo que querían. La celebración puede haber sido prematura, pero el camino hacia una ciudad segura y próspera estaba al alcance. Al otro lado del estado, mientras todos en el condado de Kings celebraban la erradicación de los infectados en la ciudad, Rick Grimes condujo hacia una ciudad oscura e infestada, pasando por un cartel que decía: «Bienvenidos a Atlanta». El viaje hasta allí no fue el más tranquilo, pero finalmente, estaba un paso más cerca de encontrar a su familia. El día siguiente amaneció con un renovado sentido de propósito ya que los soldados, después de haber despejado con éxito toda la ciudad, ahora cambiaron su atención a la desafiante tarea de cerrar el área. En una sala de reuniones del hospital, Peter, MJ, el mayor Lewis, Joel y Tommy se reunieron alrededor de una mesa adornada con mapas de Georgia, los restos de una era pasada cuando los mapas de papel todavía eran indispensables. Peter, señalando hacia la costa este del mapa, tomó la iniciativa en la discusión. «Nuestro próximo paso es asaltar los muelles de carga», declaró. Los demás intercambiaron miradas curiosas, lo que llevó a Peter a dar más detalles. «No vamos solo a buscar suministros, aunque eso es una ventaja. Necesitamos los contenedores de carga». La confusión se apoderó de la sala hasta que Peter reveló su plan. «Estos contenedores serán la base de nuestro perímetro. Pero las láminas de metal delgadas no resistirán a los infectados, así que tendremos que llenarlos con hormigón o asfalto, reforzado con varillas de refuerzo si es posible. Es la forma más sencilla y eficiente de crear una barrera resistente alrededor de la ciudad». El grupo asintió con la cabeza en señal de comprensión. La idea de reutilizar los contenedores de envío no solo por su contenido original, sino también para fortalecer su nuevo hogar les pareció una solución práctica. El único problema sería conseguir suficiente asfalto y hormigón, ya que los almacenes normales no tendrían capacidad para tanto a la vez. Sin embargo, las zonas de construcción abandonadas y los espacios de almacenamiento deberían tener exactamente lo que necesitan. Joel planteó una preocupación práctica. «¿Qué pasa con la puerta?», preguntó. «¿Cómo se supone que entraremos y saldremos manteniendo a raya a los infectados?». Peter, mientras tomaba un sorbo de agua de una botella, consideró la cuestión. «Tal vez tengamos que construir nuestra propia puerta o reforzar una existente si encontramos algo adecuado mientras estamos fuera. Pero por ahora, centrémonos en conseguir todo lo que necesitamos». Mientras dice eso, Peter se vuelve hacia el mayor. «Llevaremos algunos hombres con nosotros, pero solo unos 100. Mientras estamos fuera, necesito que lideres a otro grupo para empezar a quemar los cuerpos infectados que están tirados por toda la ciudad», dice mientras se pone mortalmente serio. «Escúchame con mucha atención. Debes asegurarte de que todos los que entren en contacto con estos cuerpos lleven guantes, ropa de manga larga y mascarillas respiratorias, ¿entiendes?». El mayor asintió con la cabeza. «Sí, señor». «Bien, porque no quiero volver y descubrir que algunos idiotas con muerte cerebral se infectaron», afirmó Peter antes de agregar. «Y lo mismo ocurre con cualquier hongo o moho que crezca en la ciudad. Hay que quemarlo y tratarlo con mucho cuidado». «No te preocupes, yo mismo dirigiré la operación», le aseguró el mayor. «Haremos todo como tú has dicho».
Con el plan de expedición en marcha, así como el plan de limpieza, Peter y su equipo habitual se prepararon para el viaje a los muelles de envío. Mientras Peter y su equipo se preparaban para la crucial expedición a los muelles de embarque, dentro de un creciente campamento de sobrevivientes en las afueras de Atlanta, se desarrolló una conversación diferente. El campamento, ubicado en una antigua base de Quarry, se había convertido en un refugio para los sobrevivientes y, a medida que aumentaba la afluencia de personas, también lo hacía la presión sobre sus menguantes suministros. En una zona de reunión en el centro del campamento, rodeado por los restos de la cantera, un grupo de supervivientes se reunió para hablar de la inminente necesidad de suministros. Glenn, Lori, Shane, Morales, Andrea, T-Dog, Carol, Merle, Daryl y algunos otros miembros clave formaban parte del grupo. Inserta imágenes aquí si lo deseas. La conversación estuvo marcada por un sentido de urgencia mientras debatían quién de ellos se aventuraría a ir a buscar los suministros necesarios. Morales, una presencia tranquila y mesurada, habló. Estoy dispuesto a ir. No podemos seguir dependiendo de lo que queda. Necesitamos más, o nos enfrentaremos a un tipo diferente de peligro. Aunque tenía miedo de abandonar la seguridad de su campamento, Glenn asintió con la cabeza. Puedo explorar los alrededores y encontrar los mejores lugares para saquear. Pero necesitaremos un equipo, no solo una persona. Andrea intervino. Estoy dentro. Pero debemos hacerlo con cuidado. Sin riesgos innecesarios. T-Dog expresó su apoyo. Yo también iré. Tenemos que hacer lo que podamos por el campamento. Merle, sonriendo con picardía, no parecía inmutarse por la mirada colectiva. Bueno, esta es una alegre banda de inadaptados. Estoy dentro, pero solo porque no confío en que ustedes puedan hacerlo por sí mismos. T-Dog alzó una ceja interrogante. ¿Qué se supone que significa eso? N/A. Advertencia. Merle es racista, sexista y, en general, un pedazo de basura humana. Así que prepárense. Intentaré mantener las palabras verdaderamente atroces fuera o censurarlas de alguna manera. Principalmente porque no quiero que me baneen o que me molesten las personas que no entienden que es solo su personaje. Significa que no podrían sobrevivir sin mí, afirma Merle con total naturalidad, señalando a Glenn, Andrea, Morales y T-Dog, uno por uno. Se miran. Un chino, una mujer, un hombre de espalda mojada y un negro. Al instante, T-Dog saltó de su asiento y se lanzó contra Merle. Racista hijo de puta. Inmediatamente, Daryl se colocó frente a su hermano y recibió el golpe, mientras todos los demás retenían a T-Dog. Merle, al ver que su hermano había recibido el golpe, intentó tomar represalias, pero Daryl hizo todo lo posible por contenerlo. Una vez que todos estuvieron separados y tranquilos nuevamente, Daryl habló. Yo también iré, dijo mientras miraba a su hermano, que no parecía feliz. Después de todo, alguien debe asegurarse de que no lo maten o lo dejen atrás. Daryl no confiaba en que ninguna de estas personas se preocupara por el bienestar de sus hermanos, así que tendría que hacerlo él mismo. Su hermano tenía un don para conseguir que la gente lo odiara, especialmente los de otras razas y géneros. A él simplemente no le importaba y dejaba que su boca se desbordara, soltando todo tipo de porquerías a diario. De repente, Shane habló. ¿Tal vez debería ir yo también? ¡No! Lori no estuvo de acuerdo al instante. Eres la única que mantiene unido este campamento. Si te vas, quién sabe qué pasará. Aunque no fue un gran problema como lo hizo parecer Lori, todos no pudieron evitar estar de acuerdo en que Shane era quien mantenía unido el campamento. Como ex ayudante del sheriff, ocupaba una posición de autoridad entre los muchos sobrevivientes. Sin él, las cosas podrían salirse de control. De mala gana, Shane aceptó que se quedara. Está bien, entonces está decidido. Glenn, T-Dog, Morales, Merle, Daryl y Andrea saldrán a buscar suministros. Recuerden, no se adentren en la ciudad. Busquen solo en las afueras. Mientras se preparaban para el viaje, T-Dog asumió el papel de líder. Tendremos que ser rápidos y eficientes. Visitar supermercados, casas, cualquier lugar donde pueda haber comida. Sin riesgos innecesarios. Permanezcamos juntos y estaremos de regreso antes de que alguien nos extrañe. Al poco tiempo, el grupo abandonó el campamento de Quarry y se adentró en el incierto paisaje que rodeaba Atlanta. La importancia de su misión pesaba sobre sus hombros, pues sabían que la supervivencia del campamento dependía del éxito de su expedición de saqueo. Cuando el grupo de Quarry se adentró en las afueras de Atlanta, su misión de reunir suministros dio un giro inesperado.
Glenn, T-Dog, Morales, Merle, Daryl y Andrea avanzaron con cautela por las calles inquietantemente silenciosas, con los ojos atentos en busca de cualquier señal de botín útil. La ciudad, que antes estaba llena de vida, ahora estaba en ruinas, un inquietante recordatorio del mundo que habían perdido. Al acercarse a un supermercado, tenían grandes esperanzas de encontrar provisiones que necesitaban con urgencia. Las puertas de vidrio rotas crujieron cuando Glenn las abrió con cuidado y dejaron al descubierto un interior poco iluminado. El grupo se dispersó y rebuscó comida, agua y cualquier otro artículo esencial que pudiera encontrar. De repente, el silencio del aire se rompió con el sonido de varias armas al amartillarse. El pánico se apoderó del grupo cuando se dio cuenta de que no estaban solos. Un grupo de supervivientes desconocidos emergió de las sombras con hostilidad en sus ojos. Se desató un tenso enfrentamiento mientras ambos grupos evaluaban la amenaza, con las armas apuntadas entre sí. Un hombre corpulento, líder de los supervivientes hostiles, se burló de ellos. Pensaron que podían entrar y llevarse lo que quisieran, ¿eh? Blandió su arma amenazadoramente y la tensión aumentó. Merle, siempre polémico, respondió con una sonrisa burlona. Bueno, parece que tenemos un comité de bienvenida. ¿No es genial? Antes de que las palabras pudieran derivar en más violencia, se oyó un disparo que alcanzó a Merle en el brazo. ¡Arc! ¡Maldito! El caos estalló cuando el grupo de la cantera buscó refugio y se retiró al supermercado. Los supervivientes hostiles continuaron disparando en su dirección, pero pronto se retiraron cuando vieron una horda que los atacaba. Dentro del edificio, Merle, herido, apretó los dientes. Esos hijos de puta van a pagar por esto. T-Dog, al observar los alrededores, notó un enjambre de infectados atraídos por la conmoción. Tenemos que encontrar una manera de salir de aquí antes de que esas cosas nos alcancen. Mientras los infectados se acercaban, el grupo de la cantera corrió frenéticamente por el mercado en busca de una ruta de escape. Una puerta en la parte trasera los condujo a un callejón angosto, pero los gemidos de los infectados resonaron a su alrededor. En un movimiento desesperado, entraron en un edificio abandonado, con la esperanza de evadir tanto a los sobrevivientes hostiles como a los infectados que se acercaban. Ahora que los infectados pululaban por la zona, el grupo de la cantera se encontró atrapado dentro del edificio. Las calles, que antes estaban en silencio, se llenaron de los sonidos guturales de los no muertos. Mientras tanto, a pocas cuadras de distancia, Rick, que había llegado la noche anterior, escuchó los disparos. Desconfiado, se dirigió sigilosamente hacia el lugar de los disparos, preguntándose si su familia podría estar cerca. Al acercarse al supermercado, Rick vio al grupo de Quarry, que se había refugiado en el interior del edificio y había cerrado la puerta con llave. La tensa situación había llamado la atención de los infectados, lo que hacía que el entorno fuera aún más peligroso. Rick, tras evaluar la situación, consideró sus opciones. El grupo desconocido estaba atrapado y los infectados no se irían sin más, no después de ver que algo de comida sabrosa entraba en el edificio. Quizás sepan dónde están Lori y Carl, pensó Rick mientras decidía ayudarlos. La única pregunta era cómo lo haría. En la costa este, a horas de Atlanta, Peter, sin saber de la situación en la que se encontraba Rick, acaba de terminar de limpiar un patio del muelle, lleno de cientos de contenedores de envío. Con la ayuda de un centenar de soldados armados, lograron desalojar el lugar en menos de una hora. Ahora solo les quedaba clasificar los contenedores y transportar todo de vuelta. Mientras Peter se sentaba y observaba a sus hombres hacer el trabajo sucio, no pudo evitar pensar, tal vez debería empezar a trabajar en una cura. Tal vez un gas antifúngico o humo para limpiar grandes áreas y algún tipo de vacuna para los sobrevivientes. Después de todo, no planeaba quedarse allí mucho más tiempo. Una vez que la ciudad estuviera segura y Rick regresara con todos, sería hora de que partieran al siguiente universo. Rick observó atentamente el enjambre de infectados que rodeaba el edificio donde se había refugiado el grupo de la cantera. Sabía que necesitaba una distracción para alejar a los zombies y crear una oportunidad para que los supervivientes atrapados escaparan. Al ver un coche de alta gama cerca, que debería tener alarma, Rick decidió aprovecharlo. Se acercó sigilosamente al vehículo, pero sin acercarse demasiado, para no llamar la atención. Con mano rápida y experta, tomó su viejo teléfono celular, que ya no funcionaba, y lo arrojó. Segundos después, la ventana del auto se rompió, lo que activó la alarma. El fuerte y estridente sonido resonó por las calles desoladas, llamando de inmediato la atención de los infectados que se encontraban cerca.
Cuando los zombies se giraron hacia el ruido, Rick corrió a esconderse y esperó a que los infectados pasaran. Una vez que lo hicieron, asomó la cabeza y miró hacia donde se escondía el grupo de la cantera. Al verlos a través de una de las ventanas, observando a los zombies salir corriendo en confusión, les hizo un gesto para que se mantuvieran agachados y en silencio mientras se iban. Por supuesto, se sorprendieron al verlo, pero pronto se dieron cuenta de que era él quien había activado la alarma. Una vez que la horda se movió por la calle, Rick continuó alejándolos. Se movió estratégicamente por los callejones, activando las alarmas de los autos y creando un rastro de ruido que alejó a los infectados de los sobrevivientes atrapados. Los gemidos y los movimientos de los no muertos se hicieron más débiles a medida que Rick los alejaba del edificio. Después de asegurarse de que había una distancia segura, Rick regresó y le hizo una señal al grupo de la cantera para que salieran con cautela. Los sobrevivientes salieron con cautela, mirando a Rick con una mezcla de alivio, gratitud y un poco de sospecha. Después de todo, no lo conocían. Gracias por salvarme, dijo Glenn, mucho más acogedor que el resto de su grupo. Rick asintió y observó sus rostros. ¿Son de por aquí? ¿Han visto a una mujer y a un niño, de unos 10 años? T-Dog dio un paso adelante, con actitud acogedora pero cautelosa. No por aquí, no. Glenn pensó un momento antes de hablar. Tenemos un campamento fuera de la ciudad, así que tal vez estén allí. Cada miembro de su grupo se volvió hacia él, con expresión de decepción en sus rostros. No le digas eso. Tú. Exclamó Merle, pero antes de que pudiera terminar, Daryl se acercó y le cubrió la boca. Rick se giró para mirar en la dirección en la que se encontraban los zombies. Tal vez deberíamos salir de aquí antes de que tu amigo llame a todos los infectados. Mientras se alejaban corriendo, escuchando los gemidos y pasos de los infectados que los seguían, T-Dog no pudo evitar pensar en hacer tropezar a Merle y dejar atrás su trasero racista, pero una mirada a Daryl y abandonó esa idea. Mientras tanto, en el astillero de la costa este, Peter supervisaba el meticuloso proceso de clasificación de los contenedores de carga. Los soldados trabajaban con diligencia, descargando suministros e inspeccionando cada contenedor en busca de posibles recursos. En medio del caos organizado, la mente de Peter se llenó de pensamientos sobre una posible cura. Consideró la idea de desarrollar medidas y vacunas contra los hongos, reconociendo la urgencia de abordar los problemas más amplios que se planteaban. Mientras sus hombres continuaban con el trabajo pesado, Peter decidió tomarse un momento para revisar algunos de sus mapas. ¿No había un CDC en Atlanta? Después de buscar por un tiempo, Peter encontró un mapa que marcaba lugares clave, y uno de esos lugares era un edificio de los CDC. Los CDC, o Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, son responsables de proteger la salud y la seguridad públicas brindando información para mejorar las decisiones sanitarias. También albergan algunas de las enfermedades infecciosas más raras y mortales del mundo, como la viruela. Si esta instalación es la misma que la del programa, entonces debería tener exactamente lo que necesito para hacer la cura, pensó Peter. Por supuesto, Peter podría y querría usar magia para acelerar el proceso, pero aún necesitará algo de equipo. Después de todo, la gente que vive aquí necesitará saber cómo producir la cura una vez que él se vaya. Mientras los soldados terminaban sus tareas en el astillero, el convoy emprendió el viaje de regreso al condado de King. Cada camión transportaba al menos un contenedor lleno de un botín valioso, evidencia de una operación exitosa. Peter, sentado en el camión líder con MJ a su lado, tomó el transmisor de radio. Muy bien, todos, buen trabajo. Tenemos lo que necesitamos para empezar a fortificar la ciudad, resonó la voz de Peter en las radios del convoy. Pero, lamentablemente, MJ y yo nos separaremos del convoy en la mitad del camino hacia el condado de King. Tenemos un recado que hacer. La voz de Joel resonó en la radio, curiosa y preocupada. ¿Por qué la separación? Peter miró a MJ, que parecía igualmente curioso, y luego volvió a mirar la carretera. Vi un edificio del CDC en uno de los mapas. Me dirijo allí para ver si queda alguien dentro. Tal vez hayan estado trabajando en una vacuna o una cura. De cualquier manera, su equipo será útil más adelante. No podemos ignorar un recurso potencial como ese. Hubo una breve pausa antes de que Joel respondiera. ¿CDC, eh? ¿Quieres que te acompañemos? No, respondió Peter. Estaremos bien, Joel. Solo mantén el convoy en movimiento y asegúrate de que todo se descargue sin problemas. Una hora después de haber iniciado el viaje, y habiendo dejado atrás el condado de King, Peter decidió separarse del convoy y dirigirse al norte, hacia Atlanta.
Joel observó cómo el Hummer militar de Peter se separaba del convoy. Peter, si encuentras algo, avísanos. Estaremos aquí trabajando para fortificar la ciudad. Lo haré, respondió Peter por radio. Cuídense mucho. MJ miró a Peter con una expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. Entonces, ¿el edificio del CDC? ¿Qué esperas encontrar allí? Peter condujo el auto con una facilidad que le daba la práctica, explicando su proceso de pensamiento. Como nos iremos pronto, quiero preparar una vacuna y dejar algunas cosas para ayudar a todos cuando nos vayamos. MJ asintió con la cabeza en señal de comprensión. Buena idea, sonrió feliz. De hecho, me he sentido un poco culpable por no haber ayudado más de lo que podíamos, así que esto es un alivio. Peter la miró sorprendido. No te sientas culpable. No es nuestro trabajo salvar a cada persona del multiverso. Ya hemos ayudado a muchas más personas de las que crees. Sin nosotros, mucha gente estaría muerta ahora mismo. MJ asintió con la cabeza, convencida. Sí, supongo que tienes razón, puede que no hayan ido más allá en este universo, como normalmente lo harían en el suyo, pero han salvado a mucha gente a lo largo de su viaje. Y seguirían salvando a muchos más. Al llegar a la cantera, Rick se subió a un vehículo con el grupo que había salvado, con la esperanza de encontrar a su familia entre los supervivientes. Al salir del coche, sintió de inmediato el peso de las miradas duras y escépticas. El campamento había estado luchando con suministros limitados y ahora, con la inesperada incorporación de otra boca que alimentar, la atmósfera se volvió tensa. El grupo que rescató, agradecido por sus vidas pero consciente de la situación en la que se encontraban, trató de pasar desapercibido. Glenn, T-Dog, Morales y Andrea intercambiaron miradas inquietas, comprendiendo la difícil situación en la que, sin saberlo, habían puesto a los supervivientes de la cantera. Mientras tanto, a Merle y Daryl no pareció importarles y simplemente se marcharon. Peor aún, el grupo que regresó solo trajo unas cuantas mochilas llenas de comida. Estaba claro que esa escasa cantidad no sería suficiente para sustentar a todos en el campamento, ni siquiera para una sola comida. La realidad de la situación golpeó con fuerza, ensombreciendo la ya precaria situación del campamento. Ignorando las miradas críticas, Rick examinó los rostros de los sobrevivientes en busca de los rasgos familiares de su familia. Caminar por el campamento le pareció una eternidad mientras recorría la zona. Justo cuando Rick estaba a punto de darse por vencido, una imagen borrosa pasó por su campo visual y lo hizo girar la cabeza. Allí estaba Carl, su hijo pequeño, corriendo cerca de un arroyo con un grupo de otros niños. Rick sintió alivio al ver a su hijo vivo y aparentemente bien. Fue un momento de pura alegría en medio de la tensión que lo rodeaba. Rick no pudo evitar sonreír, el dolor en su corazón se alivió por un momento. Sin embargo, el feliz reencuentro duró poco. Mientras se acercaba al área donde jugaba Carl, un sonido le llamó la atención, el movimiento de la tela de una tienda cercana acompañado de algún que otro gruñido. Rick sintió curiosidad y miró dentro de la tienda, pero sus ojos se abrieron de par en par ante la inesperada visión que había en el interior. Allí, en un momento íntimo que destrozó la breve felicidad que había encontrado, vio a su esposa, Lori, y a su mejor amigo, Shane, besándose apasionadamente y arrancándose la ropa. N/A. Lo siento hermano, pero es mejor que lo sepas ahora, la sorpresa y la incredulidad congelaron a Rick en su sitio. Una mezcla de emociones, ira, traición y desamor inundaron su mente. Se quedó allí, testigo silencioso de un momento que destrozó la ilusión de normalidad tras el apocalipsis. El peso del mundo pareció de repente presionarlo, dejándolo estupefacto. Se quedó allí en estado de shock, mirando cómo su esposa montaba apasionadamente a su mejor amigo, las dos personas en las que más confiaba en el mundo entero encerradas en un abrazo de amantes. A medida que la realidad de la situación se hizo evidente, las emociones de Rick tomaron el control mientras buscaba su cinturón y sacaba su pistola. ¡Maldito bastardo! Mientras Rick se encontraba en la entrada de la tienda, con su arma en la mano, la escena que tenía ante él se desplegó como una revelación retorcida. Shane y Lori, sorprendidos en el acto de traición, se separaron de golpe. Rick! Exclamó en estado de shock. Lori se cubrió rápidamente con una manta, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la culpa. Tanto Shane como Lori creían que Rick estaba muerto o que todavía estaba atrapado dentro del hospital con los militares, por lo que su aparición inesperada fue una sacudida para sus sentidos. Lori, que se había convencido de que Rick estaba perdido, se quedó paralizada, sin palabras. Shane, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó explicarle.
Guau. Baja el arma, Rick. No es lo que piensas, te lo juro. Pensó que podría convencer a Rick antes de que la situación se agravara. Sin embargo, Rick permaneció inflexible, con el arma firme en la mano y sus ojos reflejando una tormenta de emociones. ¿No es lo que pienso? ¿En serio, Shane? Sé lo que vi. Tú y mi esposa se estaban quitando la ropa y griega. Se quedó paralizado por un momento, incapaz de continuar esa frase. Ambos sabemos que esto no es un malentendido, así que no te atrevas a mentirme. Rick, en realidad no es lo que piensas. Baja el arma y dame un minuto para explicarte, por favor, tartamudeó Shane, intentando racionalizar sus acciones. Pero Rick, impulsado por una mezcla de ira, traición y desamor, no estaba listo para bajar el arma ni creer ni una sola palabra de su ex mejor amigo. Mientras tanto, el drama que se desarrollaba no pasó desapercibido. Los sobrevivientes, atraídos por la conmoción, rodearon el área, sorprendidos al ver al recién llegado, Rick, apuntando con un arma a Shane y Lori. Pero lo que los sorprendió aún más fue la revelación de que Lori era la esposa de Rick. A medida que los adultos del campamento comenzaron a reconstruir los patrones de las desapariciones de Shane y Lori, se dieron cuenta de que eran amantes secretos que ocultaban su relación ilícita al resto del grupo. En medio de la tensa atmósfera, Shane comenzó a suplicar por su vida, admirando todo. Mira, tienes razón, ¿de acuerdo? Estábamos haciendo exactamente lo que crees. Solo baja el arma, ¿de acuerdo? Matarme a mí o a Lori no resolverá nada. Solo te arrepentirás de matar a tu mejor amiga y a la madre de tu hijo. Al ver que Rick vacilaba un momento, Lori se unió a él y le rogó a su esposo que no matara a Shane. Rick, baja el arma, por favor. Sin embargo, en lugar de apaciguar a Rick, esta súplica solo intensificó su disgusto. Había esperado algún atisbo de remordimiento o una explicación que pintara a Shane como el verdadero villano, pero las acciones de Lori destrozaron esas expectativas. Confíe en ti, murmuró Rick, con un tono de traición en la voz. Y justo cuando estaba a punto de bajar el arma, incapaz de matar a su mejor amigo, Shane se movió de repente y buscó algo debajo de una manta cercana. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Al ver esto, Rick no dudó más y apretó el gatillo. El disparo resonó por todo el campamento. La bala dio en el blanco y golpeó a Shane de lleno en la frente. La sangre brotó y cubrió el interior de la tienda mientras Lori gritaba horrorizada ante la brutal escena. La multitud que observaba permaneció en silencio, estupefacta. Algunos, en particular los hombres, consideraron que la muerte de Shane era un castigo justo por sus transgresiones. Después de todo, en un mundo donde la confianza era un bien escaso, la traición tenía consecuencias graves. Con el cuerpo sin vida de Shane ahora desplomado en la tienda, Rick volvió su mirada hacia su angustiada esposa. Por un momento, pareció que Lori sería el próximo objetivo. La multitud contuvo la respiración, anticipando la tragedia que se avecinaba. Sin embargo, para su sorpresa, Rick bajó su arma y la guardó en su funda. Rick se apartó de Lori y se dirigió a ella con una mezcla de traición y disgusto. No voy a dispararte. No voy a quitarle a Carla su madre, declaró, mirando a su esposa a los ojos. Pero tú y yo hemos terminado. Quiero el divorcio. Lori, tendida entre los restos de su vida destrozada, no sentía nada más que culpa. El peso de sus acciones, la traición de sus votos y las consecuencias de sus decisiones la hicieron sentir, dejándola lidiando con las consecuencias de su infidelidad. Momentos después de que Rick bajara su arma, un grupo de la multitud que lo rodeaba corrió hacia él y se la arrebató de la mano. Rick no se resistió, su mente estaba demasiado preocupada por todo lo que había sucedido. Tampoco se resistió cuando lo apartaron, dejando atrás el cuerpo sin vida de su mejor amigo y a una ex esposa muy angustiada. En medio de la tragedia que se desarrollaba en el campamento de Quarry, Peter y MJ se dirigieron al CDC en las afueras de Atlanta, felizmente inconscientes del caos que había estallado cerca. Pronto, el edificio de los CDC apareció ante Peter y MJ, sellado herméticamente con gruesas persianas de metal que cubrían cada entrada y ventana. A medida que se acercaban, se hicieron evidentes los restos de una presencia militar. Autos abandonados, armas, barricadas e incluso la inquietante visión de soldados convertidos en zombies. Cientos de soldados no muertos vagaban sin rumbo con sus uniformes militares, un testimonio inquietante de los catastróficos eventos que se habían desarrollado justo afuera de la seguridad de los muros sellados del edificio. Sin necesidad de estrategia ni planes intrincados, el dúo aparcó su coche cerca. Al salir al inquietante silencio, fueron recibidos por los pasos arrastrados de los soldados zombificados, con la mirada hambrienta fija en los recién llegados.
Armado con la katana de Michonne, Peter adoptó una postura defensiva, mientras MJ empuñaba un bate de béisbol de metal con una sonrisa confiada. Finalmente, al unirse a Peter en la primera línea de la matanza de zombies, MJ estaba decidida a divertirse un poco. Después de todo, la habían dejado atrás para vigilar al grupo durante todas las demás batallas, y ahora era su turno de participar en la acción. Mientras los soldados no muertos echaban a correr, Peter y MJ entraron en acción. El que menos mates te da para cenar el resto de la semana, declaró Peter con una sonrisa burlona en el rostro. Con una rápida patada desde el suelo, acortaron la distancia entre ellos y los zombies que se acercaban. La pelea se desató, una combinación armoniosa de la habilidad con la espada de Peter y los golpes precisos de MJ con el bate de béisbol. Cada golpe y cada corte se ejecutaban con fluida precisión, sin que una sola gota de sangre tocara sus impecables atuendos. El dúo se movía al unísono, abriéndose paso entre los no muertos con una danza coreografiada de la muerte. Peter cortaba la carne podrida, mientras MJ blandía su bate, aplastando los cráneos de los zombies con un golpe satisfactorio. Los soldados, que alguna vez fueron peligrosos, ahora reducidos a amenazas sin sentido, cayeron ante ellos en una exhibición sincronizada de destreza en el combate. Sus movimientos eran eficientes, un testimonio de la experiencia que habían adquirido en el multiverso. El dúo no luchaba por necesidad, sino como una forma de catarsis, una forma de liberar la energía acumulada tras pasar tanto tiempo en el coche. Mientras MJ se encargaba de los últimos zombies, cuyos cuerpos caían al suelo, Peter miró hacia la entrada y notó varias cámaras que seguían cada uno de sus movimientos. Con un gesto despreocupado y con la katana todavía goteando sangre, Peter le habló a la cámara. Hola. Dentro del CDC, el ambiente estéril de un laboratorio contrastaba marcadamente con el caos que reinaba en el exterior. Edwin Jenner, un hombre con bata de laboratorio y mirada intensa, trabajaba diligentemente mientras su esposa, Candace Jenner, yacía atada a una mesa. La infección fúngica mortal se había extendido por su brazo, dejándola en un estado lamentable. Edwin, ambos sabemos que no podrás, habló, intentando comunicarle a su marido la noticia de su inevitable muerte, pero el hombre no la escuchó. ¡No! Gritó, sin querer siquiera pensar en la idea de que ella muriera. Haré todo lo que pueda para retrasar la propagación mientras encontramos una forma de matar las esporas. No te atrevas a renunciar a mí. Mientras Edwin realizaba otra prueba, intentando desesperadamente frenar la progresión del hongo en su esposa, una serie de monitores mostraban varias imágenes de cámaras del exterior. Las cámaras estaban repartidas por todo el CDC y captaban todos los ángulos del exterior del complejo. Edwin y Candace observaban los acontecimientos con una mezcla de asombro y conmoción. Los virólogos, dedicados a estudiar el hongo que había asolado el mundo, estaban presenciando algo extraordinario. El dúo que estaba afuera, Peter y MJ, se movían con una precisión y agilidad que desafiaban las capacidades de un cuerpo humano normal. Las pantallas mostraban la destreza en combate del dúo, y sus movimientos sincronizados eran un testimonio de un nivel de habilidad que parecía casi de otro mundo. Edwin no pudo evitar maravillarse ante sus habilidades, al darse cuenta de que lo que estaba presenciando trascendía los límites de las capacidades humanas comunes. Cuando el último zombie fue aplastado por el bate de béisbol de MJ, Peter, con su katana todavía goteando sangre, miró directamente a una de las cámaras. Con un gesto despreocupado, se dirigió a los observadores invisibles dentro del CDC. «Oye, ¿te importa si entramos?», preguntó casualmente. Edwin y Candace intercambiaron una mirada, ambos cautivados y perplejos por lo que acababan de presenciar. Candace, atada a la mesa, esbozó una débil sonrisa. «Edwin, ¿has visto eso? Nunca había visto nada parecido. No estoy alucinando, ¿verdad?», preguntó. Después de todo, Edwin la ha estado llenando de todo tipo de brebajes medicinales, con la esperanza de frenar aún más la propagación de la infección. Edwin, aunque impresionado, decidió ignorar a los extraños visitantes. «Olvídate de eso, tenemos que centrarnos en ti. No podemos distraernos con...». Sus palabras se interrumpieron mientras los monitores continuaban mostrando a Peter y MJ, el dúo que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Se dirigieron hacia las gruesas y pesadas contraventanas de metal de la entrada principal. «¿Qué están haciendo?», murmuró Edwin mientras observaba a Peter agacharse y agarrar la parte inferior de la persiana. «No puede creer que pueda levantar eso, ¿verdad?».
Quiero decir, debe pesar al menos unas cuantas toneladas. Sorprendentemente, ante los ojos desconcertados de la pareja, Peter logró abrir la persiana de metal con facilidad, levantándola lo suficiente para que pudieran entrar. Interrogación de cierre, exclamación de cierre. Cuando Peter y MJ entraron al edificio del CDC, las pesadas persianas de metal se cerraron detrás de ellos, aislándolos del mundo exterior. En el interior, el ambiente estéril del vestíbulo contrastaba marcadamente con el caos que acababan de encontrar. Mientras seguía vigilando las cámaras, Edwin Jenner, el virólogo jefe, no perdió tiempo en reaccionar. Tan pronto como el dúo estuvo dentro, activó la alarma de emergencia y un sonido estridente resonó en todo el CDC. En cuestión de momentos, un grupo de guardias armados irrumpió en el vestíbulo y rodeó a Peter y MJ con sus armas en la mano. Los guardias estaban en alerta máxima, con los ojos fijos en los intrusos. Sin embargo, lo que tenían ante ellos los desconcertaba. En lugar de reaccionar con miedo o pánico, Peter y MJ permanecieron sentados con calma, casi como si las armas que les apuntaban no tuvieran importancia. Edwin, que llegó poco después que los guardias, tenía una expresión de miedo en el rostro. No estaba del todo seguro de qué esperar del dúo, ya que había presenciado sus extraordinarias habilidades a través de las cámaras. Cuando se acercó, Peter sonrió y lo saludó. Hola, perdón por interrumpir de esa manera. Soy Peter y esta, se presentó antes de señalar a su derecha. Es mi esposa, MJ. Vinimos a ver si el CDC todavía estaba activo. El guardia que iba al frente, percibiendo el peligro potencial, se volvió hacia Edwin e insistió en que abandonara el lugar. Señor, debe alejarse rápidamente. No podemos arriesgarnos a que se infecte o muera. Usted es el único que puede hacer una cura, le instó, implorando con la mirada a Edwin que lo escuchara. ¿Quién va a curar a su esposa y usted se va? ¿Su esposa aún está viva? Pensaron Peter y MJ al mismo tiempo. Después de todo, ella murió en el programa mucho antes de que aparecieran Rick y su grupo. Los riesgos eran muy altos. La experiencia de Edwin era crucial para la investigación en curso para combatir el brote de hongos y los guardias querían minimizar cualquier riesgo para él. Edwin dudó, dividido entre la urgencia de su trabajo y la situación que se estaba desarrollando. De mala gana, retrocedió, con la mirada fija en los guardias y los extraños intrusos. Con Edwin fuera de peligro inmediato, los guardias permanecieron concentrados en Peter y MJ, con sus armas firmes. Peter, impertérrito ante la amenaza letal, centró su atención en Edwin. Deberías detenerlos. Las cosas no terminarán bien si esto continúa así. Tienes razón, no terminarán bien para ti, dijo el jefe de guardia antes de que Eden pudiera responder. Ahora, en el suelo con la mano detrás de la cabeza. A medida que los guardias se acercaban para intentar detener a Peter y a MJ, la atmósfera en el vestíbulo del CDC se tensó. Los hombres armados, impulsados por la urgencia de su deber, rodearon a los intrusos, con sus armas listas para la acción. Sin embargo, Peter y MJ permanecieron imperturbables. No, respondió claramente. A pesar de la amenaza inminente, permanecieron sentados con calma, en un ambiente cargado de una confianza tácita. Los guardias, cada vez más impacientes, decidieron intensificar la situación e intentar someter físicamente a los intrusos. En un instante, la dinámica cambió. Peter y MJ, demostrando una vez más su excepcional destreza física, sorprendiendo a los guardias que no vieron lo que Edwin vio a través de las cámaras solo minutos antes. Peter, poniéndose de pie, esquivó la embestida de un guardia, lo desarmó rápidamente y le golpeó la cara con el cañón de su rifle. Al mismo tiempo, MJ incapacitó hábilmente a otro guardia con un golpe calculado en el estómago, y ambos cayeron al suelo, uno inconsciente y el otro jadeando. A los guardias que los observaban les quedó claro que no se trataba de intrusos comunes. Sus habilidades de combate eran extraordinarias y los intentos de dominarlos físicamente resultaron inútiles. Después de ver a sus compañeros derrotados tan fácilmente, decidieron abrir fuego contra los intrusos, pero las armas tampoco parecieron funcionar. Peter y MJ parecían ser capaces de esquivar las balas mientras corrían en círculos alrededor de los guardias, incapacitándolos uno por uno. Después de un minuto o dos, Peter y MJ sometieron a todos los guardias sin causarles ningún daño grave, aunque sentirían algunos dolores durante la siguiente semana más o menos. Una vez neutralizados los guardias, Peter se dirigió a Edwin, que en ese momento estaba prácticamente acurrucado en un rincón. «Oye, doctor. ¿Te importa si charlamos un momento?», gritó con un tono de voz despreocupado pero firme.
Edwin asintió con la cabeza tontamente, demasiado asustado para negarse. Claro, suspirando molesto, MJ tranquilizó al asustado científico. No vinimos aquí para causar problemas ni hacerle daño a nadie, así que puedes calmarte. Mientras no nos ataques, nosotros no te atacaremos. El vestíbulo del CDC, que antes estaba lleno de tensión, ahora se encontraba en una calma inquietante. Con los guardias inconscientes o cada vez más doloridos en el suelo, Peter y MJ se acercaron a Edwin, que todavía parecía receloso y asustado de ellos. Mientras se acercaban, Edwin no pudo evitar preguntar: ¿quiénes son ustedes? Peter, todavía sereno y tranquilo, le tendió la mano al nervioso virólogo. Como dije, soy Peter y él es MJ. Vinimos aquí por suministros. Quería saquear su equipo para poder crear una cura para los infectados, pero no esperábamos que hubiera nadie aquí. Ya veo, murmuró Edwin mientras estrechaba la mano de Peter, y notó que el extraño lo agarraba con fuerza. ¿Has estudiado virología? Oh. Preguntó, dudando sutilmente de las capacidades de Peter. Peter sonrió, más que dispuesto a demostrar su valía. ¿Por qué no hacemos un trato? Puedes hacerme cualquier pregunta relacionada con la virología y, si las respondo todas correctamente, tendrás que dejarme examinar el estado de tu esposa. ¿Qué te parece? Edwin, todavía receloso y curioso sobre las habilidades de Peter y MJ, dudó un momento antes de aceptar el desafío. Muy bien, Peter. Si dices que sabes de virología, pongamos eso a prueba. Voy a hacerte algunas preguntas avanzadas y quiero respuestas precisas y detalladas. ¿Por qué no iba a aceptar? Después de todo, contar con otro par de manos, que realmente estudiaron virología y comprendieron la ciencia, sería una bendición para él en este momento. En el peor de los casos, Peter no superará la prueba y se quedará con ellos, posiblemente ayudando a proteger al CDC. En el mejor de los casos, Peter es un genio que podría curar a su esposa, o al menos ayudarlo a curarla. Peter, manteniendo su actitud tranquila, asintió con la cabeza. Claro, golpéame con tu mejor golpe. Edwin, aprovechando la oportunidad para evaluar los conocimientos de Peter, se adentró en los entresijos de la virología. Comencemos con algo complejo: explicar el proceso de transcripción inversa en los retrovirus y su importancia en la replicación viral. Peter, sin perder el ritmo, comenzó a explicar las complejidades de la replicación retroviral. La transcripción inversa es un paso clave en el ciclo de vida de los retrovirus, como el VI. Durante este proceso, el genoma del ARN viral se transcribe de forma inversa en ADN por la enzima transcriptasa inversa. Esto da como resultado la formación de una cadena de ADN complementaria, ADNC, que luego se integra en el genoma de la célula huésped por otra enzima viral, la integrasa. Continuó brindando detalles adicionales. Esta integración permite que el retrovirus exista como un provirus dentro de la célula huésped, permaneciendo latente hasta su activación posterior. La importancia de la transcripción inversa radica en su naturaleza única entre los virus, ya que la mayoría de los virus utilizan la replicación de ADN-ARN. Los retrovirus, sin embargo, invierten este proceso, lo que los hace distintos y plantea desafíos en términos de estrategias antivirales. N/A. Gracias Google porque no sé nada sobre esto. Y si hay algún lector virólogo, me disculpo si esto les resulta vergonzoso. Edwin, impresionado pero firme, le hizo otra pregunta a Peter. Muy bien, exploremos el campo de los medicamentos antivirales. Explíquenos el mecanismo de acción de los análogos de nucleótidos y cómo inhiben la replicación viral. Peter respondió con seguridad. Los análogos de nucleótidos son medicamentos antivirales diseñados para imitar la estructura de los nucleótidos, los componentes básicos del ADN y el ARN. Estos análogos se incorporan a la cadena de ácido nucleico viral en crecimiento durante la replicación, pero debido a su estructura alterada, provocan la terminación prematura de la cadena. Profundizó en el tema y destacó el efecto inhibidor sobre la replicación viral. Al interrumpir la síntesis de ácidos nucleicos virales, los análogos de nucleótidos impiden la finalización del genoma viral, inhibiendo en última instancia la replicación viral. Entre los ejemplos más destacados se incluyen medicamentos como el aciclovir para los virus del herpes y el tenofovir para el VI. Edwin, cada vez más convencido de los conocimientos de Peter, decidió poner a prueba los límites. Muy bien, una pregunta más. ¿Cómo logran los virus evadir el sistema inmunológico del huésped, centrándose específicamente en mecanismos como la variación antigénica? Peter, con una leve sonrisa, profundizó en las complejidades de la evasión inmunológica viral.
La variación antigénica es una estrategia empleada por algunos virus para evitar ser reconocidos por el sistema inmunológico del huésped. Esto implica alterar las proteínas de superficie, como la capa viral o las proteínas de la espícula, haciéndolas irreconocibles para los anticuerpos del huésped previamente desarrollados. Continuó dando una explicación detallada. Esta alteración continua del perfil antigénico viral dificulta la capacidad del huésped de generar una respuesta inmunitaria eficaz. Se observa comúnmente en los virus de la gripe, donde las mutaciones en las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa conducen a la aparición de nuevas cepas virales, que requieren vacunas actualizadas. Edwin, profundamente impresionado por las respuestas detalladas de Peter, asintió con la cabeza en señal de aprobación. Sin duda tienes un profundo conocimiento de la virología. Nunca esperé que alguien respondiera a estas preguntas con tanta precisión. ¿Quién eres realmente? Eres demasiado joven para tener tantos conocimientos. Peter, agradecido de haberse visto obligado a estudiar virología en Camartag, ofreció una respuesta sencilla. Solo alguien que intenta ayudar. Ahora, ¿qué tal si vamos a ver a mi nuevo paciente? Edwin dudó, dividido entre la promesa de una posible cura y el temor por la seguridad de su esposa. La aprensión permaneció en su rostro mientras consideraba si debía confiar el bienestar de su esposa a esos misteriosos intrusos. Justo cuando el silencio se hacía casi insoportable, el intercomunicador cobró vida. La débil voz de Candace llenó la habitación, rompiendo la incertidumbre de Edwin. Edwin, tráelos al laboratorio. Estaré esperando. Una oleada de alivio invadió a Edwin. Miró a Peter y a MJ con una mezcla de gratitud y curiosidad en los ojos. Ya la oíste. Sígueme. Edwin los guió por los laberínticos pasillos del CDC hasta llegar al laboratorio principal. Allí, en el centro de la sala, Candace estaba sentada en una cama de hospital. Peter no pudo evitar notar la siniestra presencia de la infección fúngica en su brazo. Los zarcillos parecían serpentear en su carne, un recordatorio visible de la incesante invasión. Sin esperar formalidades, Peter se acercó a Candace y tomó suavemente su brazo entre sus manos. Un trabajo impresionante, frenar la propagación de esta manera, comentó, observando los entresijos de la invasión fúngica. ¿Cuánto tiempo llevas infectada? Candace, con una mezcla de dolor y resignación en sus ojos, respondió. Sucedió el día del brote, hace aproximadamente una semana. Peter asintió pensativamente, su mente ya estaba llena de posibilidades. Has logrado mantenerlo a raya durante tanto tiempo. Eso es prometedor. Se volvió hacia Edwin, que observaba ansioso. Necesito algunas herramientas, un entorno estéril y tu ayuda. Tal vez podamos retrasar esto aún más, si no curarlo por completo. Edwin, con un destello de esperanza en los ojos, señaló el equipo del laboratorio. Todo lo que necesites está a tu disposición, pero nada experimental ni que ponga en peligro tu vida sin mi aprobación. Quiero curar a mi esposa, no matarla aún más rápido. Mientras Peter trabajaba con precisión, examinando la extensión de la infección, entabló una conversación. Candace, tienes suerte de tener a alguien como Edwin que te cuide. No todo el mundo en este mundo tiene a alguien que lucha por él. Candace esbozó una débil sonrisa. Lo sé. Estoy agradecida, pero la situación ha ido empeorando y no quiero que se haga ilusiones. Siento que se está extendiendo. Sé que no me queda mucho tiempo, dijo, mirando a Peter con un atisbo de esperanza. ¿De verdad puedes ayudarme? Peter la miró a los ojos con una mezcla de determinación y empatía. Ya me he ocupado de algunos casos inusuales. Créeme, estarás bien, te lo prometo. Mientras Peter continuaba con su examen y comenzaba a preparar algunos equipos cercanos, Edwin no pudo evitar formular la pregunta que pesaba mucho en su mente. ¿Puedes curarla? ¿De verdad? Peter levantó la vista de su trabajo y se encontró con la mirada de Edwin. Después de una breve pausa, asintió. Sí, solo sigue mi ejemplo y volverá a la normalidad al final del día. Edwin, aunque consciente de las incertidumbres, se aferró a la esperanza que había resurgido. Haz lo que sea necesario, no puedo perderla. Peter asintió solemnemente, plenamente consciente de la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. No te preocupes, yo me encargo de esto. Final de capítulo.